Alegraos, oh justos, en Jehová, en los íntegros es hermosa la alabanza. Aclamad a Jehová con arpa, cantadle con salterio y decacordio, cantadle cántico nuevo, hacedlo bien tañendo con júbilo. Les damos la bienvenida en este día para que juntos podamos conectarnos y estar unidos en espíritu, cantando y alabando a nuestro Dios. Hagámoslo entonces con el himno número 5, Gloria, Gloria, Aleluya. Es el Dios de los ejércitos en quien yo confiaré, y con címbalos de gozo al Señor ensalzaré. Él despide los relámpagos, mas nunca temeré. Él es mi protector. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya, a nuestro Salvador. Con ejército no gana sus victorias el Señor, ni con fuerza lucha en contra de Satán el tentador. La potencia del Espíritu, ha dicho el Dios de amor, es la que vencerá. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya, a nuestro Salvador. En Belén de Palestina el Señor Jesús nació, y después de 30 años en la cruenta cruz murió. Pero vive para siempre, pues la tumba ya venció. Su nombre alabaré. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya, a nuestro Salvador. El Señor de los señores ya muy pronto volverá, y a su pueblo con gran gozo a las nubes llevará. Y por siempre moraremos todos en la eternidad con nuestro Salvador. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya, a nuestro Salvador. Lucas capítulo 1, versículos 39 al 45. En aquellos días, levantándose María, fue deprisa a la montaña, a una ciudad de Judá, y entró en casa de Zacarías y saludó a Elisabet. Y aconteció que cuando oyó Elisabet la salutación de María, la criatura saltó en su vientre, y Elisabet fue llena del Espíritu Santo. Y exclamó a gran voz y dijo: Bendita tú entre las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre. ¿Por qué se me concede esto a mí, que la madre de mi Señor venga a mí? Porque tan pronto como llegó la voz de tu salutación a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. Y bienaventurada la que creyó, porque se cumplirá lo que le fue dicho de parte del Señor. Estribillo número 7. Gloria al nombre de Cristo. Gloria al nombre de Cristo, gloria al nombre de Cristo. Es mi Dios, es mi fuerza, es mi libertador, en quien confiaré. Gloria al nombre de Cristo. Gloria al nombre de Cristo. Gloria al nombre de Cristo. Es mi Dios, es mi
fuerza, es mi libertador en quien confiaré. Gloria al nombre de Cristo. A un poco más de un mes para celebrar la Navidad, el nacimiento del Hijo de Dios, veremos algunas porciones de los primeros 2 capítulos de Lucas, teniendo así el contexto de su venida al mundo, y un aspecto muy importante que debemos tomar en cuenta fueron los cánticos que acompañaron la venida del Mesías a la tierra, el Verbo hecho carne. Lucas, el historiador, el médico amado, como lo llama el apóstol Pablo, fue el hombre que escribió los cánticos que para algunos comentaristas fueron 5 que se dieron en la manifestación gloriosa del Hijo de Dios. Cánticos que, al tratar de ver la esencia de cada uno, no es fácil, porque en ellos se encuentran una mezcla de diversos pensamientos en los personajes. Sin embargo, hay quienes hacen el intento de proponer un tema para cada cántico. El cántico de Elizabeth lo resumen como un cántico de amor. Lucas 1, 42 al 45. El cántico de María, un cántico de fe. Lucas 1, 46 al 55. El cántico de Zacarías, un cántico de esperanza. Lucas 1, 69 al 78. El cántico de los ángeles, un cántico de adoración. Lucas 2, 14. El cántico de Simeón, un cántico de sumisión. Lucas 2, 29 al 32. Todavía dice el escritor Lucas: y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto, como se les había dicho. Lucas 2:20. Estos fueron los cánticos que anunciaron la venida de Cristo al mundo. Son los cánticos que vamos a meditar. Hoy nos toca el primer cántico, esperando que sigan la secuencia de tan fascinantes cánticos, poemas, que el Señor inspiró a sus siervos. El cántico de Elizabeth. El cántico de Elizabeth. María había escuchado al ángel Gabriel en Nazaret que ella sería la madre del Hijo de Dios. En su emoción y soledad, porque no se sabe nada de su familia, ante tan grande noticia, decidió visitar a su prima Elizabeth, quien para entonces tenía 6 meses de haber concebido en su vientre un hijo en su vejez, como dice Lucas 1:26, y que vivía en las montañas de Judá. Se cree en los lugares de Hebrón, sur de Jerusalén, un camino muy lejos de Nazaret. Al llegar con Elizabeth, mujer de la tribu de Leví, trajo como resultado un cántico que brotó de sus labios. El cántico de Elizabeth fue un cántico que antecedió bendiciones divinas. Primeramente, Lucas capítulo 1, versículos 39 al 41. En aquellos días, levantándose María, fue deprisa a la montaña, a una ciudad de Judá, y entró en casa de Zacarías y saludó a Elizabeth. Y aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación de María, la criatura saltó en su vientre, y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. Primero, un saludo sin igual, que para muchos fue un saludo mesiánico. Seguramente mientras María viajaba de Nazaret hasta la montaña de Judá,
se dice que hacían de 4 a 5 días y que caminaban en grupos por los peligros que había, iba pensando en la maravillosa experiencia que había tenido con el ángel Gabriel en su casa, la alegría que embargaba su corazón que el Mesías ya estaba en el mundo y no tanto en ella como su madre. Y este mensaje de gozo no podía comunicarlo a cualquier persona, ni a José se lo dijo, sino a alguien que creyera el plan de Dios y a quien le tuviera confianza, y qué mejor a su prima Elizabeth. Sin embargo, tenía que ser prudente para no ser presuntuosa, contrario a su humildad que la caracterizaba. Así que cuando llegó a la casa de Zacarías, el sacerdote, que en esos momentos estaba mudo desde que recibió el mensaje del ángel sobre el nacimiento de su hijo Juan, la recibió su prima Elizabeth, una mujer de la tribu de Leví, de las hijas de Aarón, ya anciana, y no sabemos exactamente por qué eran primas. María, una doncella muy joven de la tribu de Judá, Elizabeth, una mujer anciana de la tribu de Leví. Entró pues en casa y con mucho respeto la saludó. Quizá inclinándose, la abrazó y le dio el saludo acostumbrado: Shalom, la paz es contigo, un saludo que todo judío hacía, pero por el contexto muy diferente, un saludo como la persona recién ha entregado su corazón a Cristo y que es lleno de gratitud al Señor por la salvación, irradian de sus palabras las manifestaciones del milagro de Dios en él. Durante el saludo se dio el milagro del Señor. El Mesías se manifestó a sí mismo, que María no tuvo necesidad, tal parece, de contarle a su prima. Fue suficiente con el saludo de paz, un saludo mesiánico que trajo gozo a Elizabeth. ¡Qué bendición a la anciana mujer de Zacarías! La segunda bendición, Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. Apenas María había terminado su saludo afectuoso a su prima Elizabeth cuando quedó llena del Espíritu Santo. ¿Cómo fue? ¿Qué manifestaciones externas se dieron en ella para que el escritor pudiera decirlo? No lo sabemos exactamente. En algunas ocasiones, cuando el Espíritu Santo bajó en los creyentes, hubo señales de su venida, otras veces no. Aquí podemos pensar que la propia Elizabeth dio su testimonio personal, pero además el Señor iluminó a Lucas para escribir tan gloriosa bendición que dio a Elizabeth en esos momentos. Debemos tener presente que en el Antiguo Testamento solamente los profetas, los sacerdotes, los reyes y otros siervos del Señor, como algunos jueces, eran llenos del Espíritu Santo, y antes de Pentecostés fue dado solo a aquellos que tuvieron que ver de cerca con la encarnación del Señor Jesucristo. El ángel Gabriel, por ejemplo, dijo a María: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, en Lucas 1:35. Lucas escribe también la experiencia de Zacarías y Elizabeth cuando llevaron a su hijo Juan para circuncidarlo al 8º día. Entonces volvió a hablar Zacarías después de 9 meses sin hacerlo, y antes de pronunciar su cántico de esperanza, dice: y Zacarías, su padre, fue lleno del Espíritu Santo y profetizó, en Lucas 1:67. De Simeón, aquel anciano que llegó cuando Jesús fue consagrado para Dios por sus padres a los 40 días de nacido, dice Lucas en capítulo 2, versículos 25 al 27, y el Espíritu Santo estaba sobre él, y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor, y movido por el Espíritu Santo, vino al templo. ¡Qué bendición para Elizabeth ser llena del Espíritu Santo!
ahora inspirada, pronuncia un cántico que si lo analizáramos desde su forma literaria, veríamos que fue una reproducción griega de una pieza poética semita. Su estructura de las líneas en paralelismo, tan característica de la poesía hebrea o aramea, y la equilibrada forma y contenido de acciones ordenadas con nitidez. Bendita tú entre las mujeres, bendito el fruto de tu vientre, bienaventurada la que creyó. En segundo lugar, el cántico de Elizabeth, un cántico que reconoció el privilegio dado a María. Dicen los versículos 42 y 43. Y exclamó a gran voz y dijo: bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. ¿Por qué se me concede esto a mí, que la madre de mi Señor venga a mí? Un cántico que reconoció el privilegio dado a María. Cuando hacemos un paralelismo entre los relatos de Mateo y Lucas sobre el nacimiento de Cristo, en sus dos primeros capítulos vamos a encontrar que son muy diferentes. Lucas va a exaltar las virtudes de María. Mateo, las cualidades de José. Mateo solamente hace referencia de María colocándola en forma pasiva. Nadie se dirige a ella. Nunca hace algo por su cuenta. Siempre son otros los que hacen cosas que la afectan. La situación es radicalmente diferente en Lucas, que la menciona por nombre unas 12 veces en esos dos primeros capítulos. Allí María parece ser el centro de toda la historia de la Natividad. Ninguna de las responsabilidades dadas a José que aparecen en Mateo se encuentran en Lucas. Todo lo que confería prominencia a José en Mateo, en Lucas o no es mencionado o es atribuido en la mayoría de los casos a María. Lucas descuida a José y pone a María como el centro de su interés. Humanamente, Elizabeth en su cántico reconoció el privilegio que Dios dio a María al ser la madre de Jesús, el Mesías profetizado en el Antiguo Testamento, el Salvador del mundo. Su corazón estaba maravillado, lleno de gratitud y amor, que no pudo frenarse, y la honró, como el pueblo honró a los patriarcas, a los profetas, a los reyes y a los grandes hombres que estuvieron ocupados en su servicio en el Antiguo Testamento. Bendita o bienaventurada, feliz, dichosa, porque descansaba sobre ella el favor de Dios como instrumento para la venida de su Hijo, la madre de mi Señor. Aquí Elizabeth vio a María como algo más que una parienta o conocida. ¿Cómo había descubierto esta verdad? Le había dicho María la gran noticia. Sin duda fue el Espíritu Santo que le reveló para comprender que María había sido escogida para ser la madre de Jesús. ¿Cómo se ha usado la frase la madre de mi Señor en la iglesia romana para sustentar uno de sus dogmas, que María es madre de Dios? Toman este cántico para exaltarla como a Dios mismo y darle otros títulos honoríficos que nunca anheló tenerlos, entre ellos Madre de Dios, porque su mirada está en María como centro de los relatos y no en el Salvador de la humanidad. Aquí Elizabeth la reconoció como una mujer privilegiada, por quien se cumpliría la promesa del Señor a su pueblo, la venida del Mesías. Nosotros estamos de acuerdo. Si queremos hablar bien de ella, lo podemos hacer como de los diferentes siervos de Dios en el Antiguo y Nuevo Testamento, sin llegar a la idolatría. Pedro, Pablo, Santiago, los demás escritores no le dieron honores en sus cartas, ni siquiera la mencionan, porque basta el sacrificio de Cristo. A ella no la adoramos como a Dios, ni creemos en ella como siempre virgen,
ni concebida sin pecado, ni su asunción corporal al cielo, ni corredentora con Cristo, ni como mediadora o dispensadora de toda gracia, ni como reina del cielo, y demás honores que le han atribuido los hombres. Enseñanzas que nunca dieron los apóstoles y cuyos dogmas fueron apareciendo por conveniencia e intereses políticos y religiosos, teniendo en ignorancia al mundo que con la sola obra de Cristo hay salvación. María tuvo su lugar cuando en la tierra. Hoy debemos darle el lugar que Dios le dio como instrumento en sus manos y nada más. Así lo hizo Elizabeth. En tercer lugar, un cántico que expresó la gran manifestación divina. Dice el versículo 44: porque tan pronto como llegó la voz de tu salutación a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. El versículo 41 dice: la criatura saltó en su vientre. Ya el ángel había dicho a Zacarías, cuando estaba en el santuario ofreciendo el incienso, que su hijo sería lleno del Espíritu Santo. Porque será grande delante de Dios, no beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre, dice Lucas 1:15. Pero Elizabeth no sabía cuándo ni cómo sucedería aquello. Ahora, ante el saludo de su prima María, se cumplió esta profecía que 6 meses antes la había recibido Zacarías por el mensajero del Señor, y que con toda seguridad se lo había dicho a su esposa, quizá en una tablilla porque no podía hablar. Dice el versículo 41. El versículo 44 dijo: la criatura saltó de alegría en mi vientre. ¿Significaba que el niño había reconocido la presencia cercana del Mesías? Un comentarista holandés dice lo siguiente: la declaración tiene que ver con una operación del Espíritu Santo que hizo que el hijo de Elizabeth sintiera, experimentara y supiera que la madre del Señor, y dentro de ella el Señor mismo, estaba presente. Lo cual hizo que el niño saltara hacia el Señor en una danza jubilosa de gozo. Y agrega: por medio de esta acción, el hijo de Elizabeth también reconoció su inferioridad en relación con el hijo de María. Otra interpretación es que a partir de esos momentos, el pequeño Juan que se estaba formando fue apartado, fue consagrado, santificado para el nazareato, como el ángel lo había dicho a Zacarías, siendo lleno del Espíritu Santo, así como lo fue Samuel, que fue dedicado por Ana en el servicio del templo para estar a partir de esos momentos en su infancia bajo la dirección del sacerdote Elí, o como Sansón, que fue consagrado para salvar a Israel de los filisteos que por 40 años lo habían subyugado. Y esto conforme a Números capítulo 6, que nos habla acerca de este servicio, el nazareato. Lo cierto es que en esta etapa del embarazo de Elizabeth, un movimiento del feto que ya tenía todos los nervios que puede llegar a tener y puede reaccionar normalmente a los estímulos de un modo misterioso, imposible de analizar más ampliamente, el Espíritu Santo ya estaba activamente presente en el alma del pequeño y sobre su madre. Para la gran manifestación divina en aquel ser que se iba formando, hubo algunos pasos que se dieron. El saludo de María a Elizabeth. Elizabeth escuchó el saludo atentamente. El feto saltó de gozo en el vientre de su madre. Elizabeth, llena del Espíritu Santo, respondió con un cántico de adoración a Dios y dando honor a María. Elizabeth interpretó el movimiento del bebé en su vientre como una señal de alegría, evidencia para ella de la presencia del Señor en la matriz de María. Así el Señor hoy día trata con nosotros. Y hasta en los detalles que ni nos damos cuenta, va dirigiendo nuestro camino. Principalmente lo hace con su palabra, donde nos habla día a día
cada momento, con diferentes circunstancias que pasamos, buenas o malas, de gozo o de preocupación, de pruebas o de triunfos, el Señor muestra su presencia en nosotros y es motivo de adoración, como lo hizo Elizabeth. Todavía terminó Elizabeth con su cántico. Un cántico que pronunció el cumplimiento de las promesas de Dios a María. Versículo 45. Y bienaventurada la que creyó, porque se cumplirá lo que le fue dicho de parte del Señor. Con estas palabras, Elizabeth dio a María la seguridad de un Dios fiel a sus promesas. Si acaso en momentos difíciles llegara a dudar, debía aferrarse al Señor y ser dichosa. Con su cántico describe a María como una mujer de fe, creyó las palabras del ángel sin dudar las promesas que le dio. Con el final de su cántico, Elizabeth fortalece a María como el instrumento de Dios para llevar a cabo su propósito de salvación a la humanidad. Ella es el medio para la venida del Mesías, quien habrá de redimir a los pecadores. Habría que destacar también la humildad de Elizabeth, una mujer mucho mayor que María, pero consciente de su indignidad personal ante ella, y con toda sinceridad se gozó en la felicidad de su parienta. Es que, como escribió Pablo, el amor no tiene envidia. El cántico de Elizabeth, para algunos, un cántico de amor. El cántico de Elizabeth, un cántico que se dio bajo bendiciones divinas, un cántico que reconoció el privilegio de María, un cántico que expresó la manifestación de Dios en su vientre, un cántico que pronunció el cumplimiento de las promesas divinas dadas a María, pero principalmente un cántico de adoración. De adoración al Señor. Elizabeth dijo: bendito el fruto de tu vientre. ¿Cuál es el fruto? Es Jesús, lo que le fue dicho de parte del Señor. ¿Quién es este Señor? Dios, Jesús. Un cántico de adoración al Salvador del mundo, un cántico cuyo centro fue Dios. ¿Cómo es nuestro cántico? ¿A quién exaltamos? ¿Cómo nos rendimos al Señor? Que nuestros cánticos sean como el cántico de la anciana Elizabeth, cantos que exalten la gloria de Dios. Cantemos el himno 106. Oh ven, Emmanuel. Oh ven, Emmanuel, rescata ya a Israel, que llora en su desolación y espera su liberación. Gozad, gozad, Emmanuel, ya viene a ti, oh Israel. Sabiduría celestial, al mundo hoy ven a morar. Corrígenos y haznos ver en ti lo que podemos ser. Gozad, gozad, Emmanuel, ya viene a ti, oh Israel. Anhelo de los pueblos, ven, en ti podremos paz tener. De crueles guerras líbranos, y reina soberano Dios. Gozad, gozad, Emmanuel, ya viene a ti, oh Israel.
Hijo de David, tu trono establece aquí. Destruye el poder del mal. Visítanos, Rey celestial. Gozad, gozad, Emmanuel, ya viene a ti, oh Israel. Amén. Nuestra actividad más cercana es la del 28 de noviembre y les invitamos a las 11 de la mañana para dar gracias a Dios por los frutos de la tierra que son bendición para nuestra vida, el día de las cosechas. Están todos invitados. Oremos. Oh Señor, gracias por habernos creado con sentimientos y emociones, porque a través de ellos podemos expresarte nuestra alabanza en gratitud por tus abundantes bendiciones. Ahora que comenzamos a meditar los cánticos que anunciaron la venida de tu Hijo, danos entendimiento para discernir tu verdad, para saber cómo alabarte. Dirige nuestros pensamientos y palabras para que el centro de nuestro canto seas tú y nadie más. Como escribe tu siervo Judas: al único y sabio Dios nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Y como lo hizo Elizabeth, aquella anciana, por nuestro Salvador y Mediador Jesucristo te lo pedimos. Amén.